Bien, para todos, buenos días. Buenos días. Bueno, iniciamos nuestro tercer corte académico con la semana que en este momento nos lleva en curso. Nos quedan más o menos unas 2 a 3 semanas de trabajo para finalizar ya nuestro semestre académico. Ya todas las semanas están montadas en la plataforma, entonces la idea es desarrollar cada uno de los contenidos que tenemos derivados para el desarrollo práctico de nuestras diferentes temáticas a desarrollar. ¿Listo? Bueno, voy a compartir aquí mi pantalla para que ustedes logren visualizar la semana 14. En la semana 14 vienen dispuestos ya algunos temas. En este caso particular vamos a desarrollar el tema de las falacias argumentativas, que es un tema bastante interesante para su explicación y para sus aspectos metodológicos en relación a básicamente esos errores que se cometen en el día a día, ya sean medios de comunicación, ya sean las diferentes medios o aspectos de la vida cotidiana donde siempre se tiende a cometer algunas fallas en términos de la argumentación. ¿Listo? Bueno, como vemos acá, semana 14 dedicada a características y tipologías argumentativas en términos de falacias. Vamos a mirar entonces en una pequeña publicación cuáles son las falacias, cómo se desarrollan, cuáles son los elementos como más importantes en este caso. Tenemos aquí en la parte de abajo cuáles son esas falacias que se presentan en el día a día, cuáles son cada una de ellas y sus características, mediadas también por un ejemplito muy pequeño, ¿listo? Bueno, entonces yo las voy explicando, les voy dando un ejemplo y pues básicamente la idea es que vayamos entendiéndolas un poco para conocer cada una de sus perspectivas sobre las cuales se manejan, ¿listo? Bueno, tenemos básicamente una definición en la parte de arriba eh, que nos ilustra un poco de que las falacias son esos errores o fallas que se cometen en el momento de desarrollar un texto de argumentación. Ya hemos tenido un poco la formación o las construcciones de textos argumentativos, donde lo que se intenta un poco es defender o atacar una premisa dada por alguien sobre alguna problemática o temática en común. Eh, se presentan como aparentes argumentos, pero su validez es débil o nula, es decir, carecen de una argumentación válida. Ya quizás lo habíamos visto en la contraargumentación, cómo se pueden establecer vínculos allí para poderlas entender un poquito. ¿Listo? Son 10 en total. Vamos a ir explicando una a una. Bueno, falacia de autoridad. Es una como de las más conocidas. Es una de las falacias que tiene una representación mucho más viable para su entendimiento. Esta falacia básicamente es cuando quien está estableciendo su argumentación busca algunos referentes teóricos, algunas autoridades que validen su nicho argumentativo, pero lo que pasa es que buscamos las autoridades que no se relacionen con el tema. Es decir, que la cita, que el autor, que la investigación de diferente índole no se relaciona directamente o no tiene nada que ver con la argumentación de la cual estamos hablando. ¿Listo? Tenemos un ejemplo pequeñito. Colombia resolverá la guerra civil desde las negociaciones pacíficas, afirmó el director técnico de la selección Colombia, José Néstor Peckerman, que en ese caso sería el ex técnico. ¿Cuál sería el error? Les pregunto a ustedes de esa argumentación, ¿dónde radica el error de autoridad? En esta falacia o en este argumento que tenemos allí.
¿Cuál podría ser esa falla que se encuentre en el argumento para poder... Profe, pues el que, bueno, el de autoridad de Néstor Peckerman no tiene nada que ver con las negociaciones pacíficas ni la guerra civil. Entonces Exactamente, sale el contexto. totalmente. Sabemos pues que un técnico es muy difícil que pueda tener conocimientos en el derecho o quizás en las ciencias políticas, entonces se nos sale de todo vínculo esa perspectiva que está allí citada. Entonces la idea es que la falacia siempre, o la autoridad que nosotros tenemos, siempre se relacione con los temas que estamos llevando a cabo. Porque básicamente si no se efectúa una buena relación con la falacia, o perdón, con la autoridad, entramos en una falacia de autoridad en este caso. ¿Listo? Bien, segundo ejemplo que se puede efectuar, que es la falacia de generalización. Es una de las más conocidas porque en medios de comunicación casi siempre, si no es en muchos casos, eh, se tiende a generalizar, se tienden a establecer vínculos con la generalización y por ende se cometen errores de integrar a pocas personas dentro de un panorama muy amplio. Entonces, tenemos acá falacia de argumentación en generalización. Se supone que la idea es reforzar nuestros argumentos de una manera que pretenda ser específica, que pretenda reconocer, por así decirlo, características propias de alguien. Pero en ocasiones se encierra todo un grupo con una muestra muy pequeñita. Entonces se dice todos, eh, y ese vínculo pues integra a muchas personas. Ejemplo, todos los estudiosos y todos los agricultores afirman que la comida transgénica afecta a la salud. Bien, ¿cuál sería el error en términos de las falacias que hemos venido hablando de este argumento? Se nos dice que todos los estudiosos y todos los agricultores afirman que la comida transgénica afecta a la salud. ¿Cuál podría ser el error de esta falacia? ¿Cómo podríamos enfrentarla? ¿O cómo podría darse, por así decirlo, su refutación en este caso que ya hemos también visto un poquito? ¿Cuál sería ese error allí presente en la falacia o en el argumento citado? Profe, pues yo opinaría que es cuando se habla de todos y todos los estudiosos y todos los agricultores, Bien, ya en que que se está generalizando. exactamente se tiende a considerar que para todos los estudiosos y agricultores la comida transgénica afecta a la salud, pero habrán estudiosos o agricultores que piensen lo contrario. Entonces allí se entra un poco a debatir el tema de si realmente se ha hecho un estudio grande en todo el mundo para determinar eso. Es decir, que nosotros nunca podemos utilizar la palabra todos o todas para ejercer un hecho argumentativo, ya que pues obviamente entraríamos en falacias de generalización. ¿Listo? Bien, esa sería la segunda falacia como tal. Tercer ejemplo de falacias o tercera tipología de falacias, que esa también se da muchísimo en los medios de comunicación y más que todo en términos políticos. El ataque directo. El ataque directo se relaciona cuando las personas no atacan los argumentos de alguien, es decir, no refutan mediante la discusión de sus argumentos, sino que atacan alguna cualidad, algún defecto de las personas que los están diciendo, o alguna perspectiva ideológica también se podría cifrar en ese caso. En este caso particular, no se atacan los argumentos, se ataca a la persona, sus intereses, sus motivaciones, sus ideales, y eso es lo que básicamente casi siempre se da en términos de la cotidianidad. Cuando alguien quizás refiere un tema en alguna red social, alguien quizás sabe, o sin saber de hecho, alguna particularidad de su vida,
pues a partir de eso trata de invalidar los argumentos y la idea es que no se desarrolle de esa manera. Un ejemplo muy ilustrativo es el que tenemos allí, es el que nos revela un poco el desarrollo que debemos tener en cuenta y dice que no estás autorizado para hablar sobre el cuidado de los niños porque no tienes niños. ¿Cuál sería la falla del argumento? ¿Cuál podría ser o dónde radica esa falla que tiene el argumento que dice que no estás autorizado para hablar sobre el cuidado de los niños porque no tienes hijos? ¿Cuál podría ser allí la falla que se interviene en términos argumentativos o cuál podría ser esa dificultad que encuentra la argumentación? ¿Alguno de ustedes que quizás pudiese decir dónde radica esa falla argumentativa que tiene este cortico argumento? Puede ser en chat, puede ser por micrófono. Sí, dime. Profe, yo podría decir que, por ejemplo, no es necesario que una persona tenga hijos para saberlos cuidar, porque se puede dedicar a eso, puede haber estudiado eso, entonces no es necesario. Exactamente. A veces siempre se atacan los argumentos de las personas porque quizás no tienen una experiencia práctica en el tema que están hablando, pero si lo han estudiado, lo han investigado y de ahí radica su conocimiento. Entonces no hay necesidad de tener hijos para saber o hablar de cómo, sobre los cuidados que se deben tener. Hay muchos psicólogos que hablan sobre el cuidado de niños y evidentemente ellos no tienen en algunos casos hijos. De ahí se parte un poco también al hecho de los medios de comunicación hoy en día, que también juegan un poquito con eso, a quitarle preponderancia a los argumentos de muchas personas a partir de aspectos propios de su vida personal, es donde fallaría totalmente la argumentación. ¿Listo? Sería la tercera tipología. Cuarto, esto se ve muchísimo, muchísimo en el día a día. Apelar a la misericordia. Es decir, todos los días casi que, y más en esta época tan complicada, se intenta apelar a la misericordia del otro para hacer válida la argumentación. Apelar a la misericordia es persuadir con razones conmovedoras, como dice allí, pero no son consecuentes argumentativamente. Entonces, más o menos, la idea de esta tipología o esta falacia argumentativa es que yo juego con la misericordia del otro para hacer válida o que me crean, por ejemplo, por así decirlo, mi argumentación. Un ejemplo. Profesor, necesito de su ayuda para pasar esta asignatura, ya que si la pierdo, mis papás no me pagarán el próximo semestre. De hecho, la falacia tiene hasta su tinte amenazador un poquito, y es que si uno no le colabora al estudiante, se supone que los papás no le van a pagar el próximo semestre y por ende, él no va a poder estudiar por la culpa de uno. Es decir, la falacia aquí juega también con culpabilidades. Es decir, aquí el estudiante se está quitando toda la culpa por perder el semestre porque quizás no quiso entregar sus trabajos, no fue asiduamente a clase, y le pasa esa culpa al profesor porque este mismo quizás lo dejó en alguna de sus calificaciones. Se transfiere esa culpa hacia el otro. También lo vemos mucho quizás en Transmilenio, cuando las personas quizás usan a sus hijos de manera tal que se vea un poco la misericordia de uno y que básicamente digan que no tienen de comer, que no tienen dónde vivir. Allí es apelar un poco a la misericordia para que nosotros casi que se nos remueva el corazón de cierta manera y pues le creamos válida la intención argumentativa que está planteando en ese momento. ¿Listo? Entonces sería la cuarta falacia argumentativa. Siguiente, y esta es una de las más clásicas que se ha interpretado y se han desarrollado últimamente en Colombia. Apelar al temor. En este caso,
la idea es apelar a ciertas amenazas para convencer, apelar a ciertas razones que pueden ser algunas consecuencias por el hecho de no hacer caso a la argumentación que yo estoy diciendo. Esto se apela mucho, o sea, se desarrolla mucho en la política y también en los medios de comunicación. Estamos hablando de posturas que hacen que algo que se dice, si no se cumple, pues básicamente va a tener unas consecuencias gravísimas. Ejemplo, si no te portas bien este año, Papá Noel no te traerá regalo. ¿Qué se advierte allí? ¿Qué podemos ver un poco allí en este caso? El temor es básicamente, se infunda, en este caso pues obviamente un poco a los niños, en decir que de su comportamiento se derivará tener regalo pues en la época de Navidad. No sé si recuerden que esto mismo sucedió un poco en Colombia y es establecer vínculos con una perspectiva de temor. Me recuerda mucho esto a si no elegimos tal candidato, nos vamos a volver como Venezuela. Más o menos sería la línea argumentativa secuencial que podemos ver allí. Entonces, si nos damos cuenta, la misma propaganda política del candidato que hoy en día es presidente parte quizás de una falacia también, de crear un miedo, crear un temor en las personas para que las personas pues obviamente lo apoyen, porque imagínense ustedes ser como el país vecino, sería casi que un acto de responsabilidad de parte de los votantes. Entonces, si no votábamos por él, pues simplemente este país iba a ir al desastre total. Entonces se apela un poco al temor para que la gente logre desarrollar un vínculo propio con la certeza argumentativa que parte de una falsedad, porque básicamente uno no puede parecerse al país vecino, al país fronterizo, porque de hecho eso también es un poco discriminatorio de cierta manera. Siguiente, este es muy interesante porque en política también se ve mucho y es apelar a la popularidad. Se intenta disuadir a una gran cantidad de personas con argumentaciones de diferente índole. Lo que hacen algunos políticos al llegar a sus pueblos, a pueblos pequeños y decir que van a construir escuelas, canchas de fútbol, diferentes mecanismos allí dispuestos para lograr que la gente con ideas populistas logre desarrollar en sí una aceptación y votar por el candidato que sería pues la motivación más grande. Dice el ejemplo, el candidato del Partido Rojo lidera las encuestas, seguro será un gran presidente. Aquí lo que se está estableciendo ya es un hecho tácito. El candidato pues que lidera las encuestas será un gran presidente. Nadie nos asegura eso. A nosotros nunca nos aseguraron que por votar por el presidente actual sería un buen presidente. De hecho, pues la verdad ha sido uno de los más catastróficos que hemos tenido. En ese caso, lo que podemos ver explícitamente es un desarrollo sobre el cual también este ejemplo me trae un poquito a cuando los personeros llegaban a los salones y decían que iban a poner piscina en el colegio, que los viernes iban a ser de, no sé, Gym Day, que hay viernes que no iban a estudiar, pues obviamente la gente votaba por ellos, por un poco las medidas populistas que tenían. Eso es apelar un poco a la popularidad de cierta manera. Esa sería la sexta. La séptima viene siendo la causa falsa. La causa falsa es partir de una causalidad que va a motivar una consecuencia, pero la causa en este caso es falsa. No podemos comprobar el argumento porque simplemente este argumento parte de algo que no puede ser defendible. Y vamos a mirar el ejemplo para que alguno de ustedes logre desarrollar un poquito la explicación. El trabajo es salud.
entonces que los enfermos trabajen. ¿Cuál sería el error que encontramos en esta argumentación? ¿Cuál sería la falla argumentativa que ustedes pueden ver allí, muchachos? ¿Cuál podría ser ese elemento que está fallando? Ese elemento que no representa, por así decirlo, una consonancia ya de solidez, si se puede establecer. Pueden darlo por el micrófono, pueden darlo por explicación un poco por el chat, pero la idea es que tratemos de mirar allí cuál sería ese punto de falsedad en el que entra esta argumentación. ¿Cuál es el argumento? Es la falla que ustedes advierten allí. Pues al mencionar que el trabajo y salud y pues que cómo van a decir de que los enfermos los van a poner a trabajar si están enfermos. Exactamente. Se está partiendo un poco de que si los enfermos trabajan, van a poder recuperarse o tener buena salud. Totalmente falso. Totalmente falsa la apreciación que se da desde allí. Y pues obviamente es una causa falsa que derivan interpretaciones bastante disímiles en este caso. ¿Listo? Esta sería la séptima falacia argumentativa. Entonces imagínense los medios de comunicación y las personas, los políticos, en cuántos errores diarios nos están recayendo en este caso, en cuántas perspectivas se están cifrando como tal. Entonces también acá podemos jugar un poco con el discurso mediático. Falsa analogía. Recordemos que la analogía es una comparación que se hace. Aquí la idea es establecer que esa comparación se puede hacer de la mejor manera. Es decir, es como yo puedo comparar un hecho a partir del cual pueda establecer una representación sólida, una representación que no establezca una diferencia absoluta. Es decir, que lo que yo comparo realmente pueda ser viable dentro de la consonancia de significación. No puedo comparar elementos como el que ya les decía en algún momento, de que si llegásemos a establecer un vínculo diferente en las elecciones de hace 2 años, pues nos podríamos volver como tal. Se compara un país con otro, una ideología con otra, un modelo económico con otro, y no se puede establecer desde ese punto de vista. Entonces, allí hay que tener un poco de cuidado con las interpretaciones que estamos haciendo. ¿Listo? Noveno, la ambigüedad. Esa también se presenta mucho. Eso también tiene una representación absoluta dentro del núcleo argumentativo, y es que la ambigüedad es un poco buscarle el doble sentido a las palabras. O en nuestra argumentación, dar casi que, en términos de la redacción, no entendible para el lector y producirle una confusión. Primero, estamos escribiendo la organización del argumento mal, o la palabrita, hay allí alguna palabrita que no se entiende. Y quisiera también que participáramos en esta explicación de este argumento. Accidente fatal en una plaza de la ciudad. Mueren 2 personas y un boliviano. ¿Qué podemos decir de este argumento, muchachos? ¿Qué podría decirse de este argumento en términos ambiguos? ¿Dónde está la confusión? ¿Dónde radicaría la confusión del argumento? ¿Por qué podría ser en este caso confuso, poco entendible este argumento que tenemos allí? Alguien que quizás pudiese dar la explicación en términos de la fundamentación o la carencia argumentativa de este. ¿Alguien de ustedes que quisiera explicar este argumento? Por el chat o por el micrófono, muchachos pueden dar su interpretación. Profe, buenos días. Pues que deberían de incluir ahí a la persona boliviana entre los 2 muertos, ¿no? No explicar ahí como el, el origen de la persona, ¿no? Pues lo entiendo Pareciera así. como discriminatorio también, ¿no? Sí, señor. Sí, porque de hecho se habla de que murieron 2 personas
y aparte se dice que un boliviano. Entonces no sabemos si entre las dos personas está el boliviano o están las O dos es un, personas, exacto, y el o es boliviano. un tercero. Sí, Exacto, señor. pero también se establece una medida un poco discriminatoria porque no se integra en este caso al boliviano dentro de las personas que básicamente mueren en este caso. ¿Listo? Entonces, novena falacia argumentativa, la ambigüedad, y terminamos con la décima, que es la ignorancia. En muchas de las contiendas políticas, lo que se hace, de cierta manera, es apelar a la ignorancia del pueblo o de las personas que están uno refiriéndose, para hacerles creer que algo es válido. ¿Listo? Es decir, que lo que yo digo, sé que las personas que me están escuchando lo ignoran o no tienen el conocimiento de ello. Por eso, lo que hago es hablar sabiendo que las personas no conocen el tema y hacerles creer de la manera más baja que ello es verdad por el simple hecho de que yo le estoy diciendo. Dice acá el ejemplo, que es un ejemplo bastante práctico. Dios existe porque nadie ha podido demostrar que no existe. Entonces, un poco se basa en la preponderancia de decir que existe porque simplemente no hay estudios que determinen su carencia en términos de existencia. Pero básicamente, como algunas personas ignoran, por así decirlo, de los estudios que se han podido hacer respecto al tema, pues se hace creer la opinión de este personaje como si fuera totalmente válida. ¿Listo? En ese sentido, tenemos 10 perspectivas de falsedad argumentativa, 10 perspectivas que básicamente nos dejan entrever la complejidad tan amplia que tiene la argumentación y las fallas que se pueden presentar allí. Todas las fallas que quizás podemos ver de una manera bastante sólida y bastante eh, bien explicada, pues lo que pudimos ver fue los ejemplos que nos permitieron de cierto sentido poder entender ello allí dispuesto. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplito para que se entienda mejor de las falacias y también este ejemplo nos va a permitir un poco entender quizás el entregable que tendremos para la semana. Es un entregable bastante eh, viable, bastante interesante para que ustedes lo puedan aplicar allí. Es un interrogante, o bueno, un video que les ilustra a ustedes la manera como se puede establecer un vínculo de falacias haciendo la explicación de cada una. ¿Listo? Lo que van a ver en el video son las falacias, pero nombradas en latín. Vamos a ver falacia ad hominem, que es el ataque a la persona, falacia ad ignorantiam, que es apelar a la ignorancia, ad populum también es otra, que es apelar a la popularidad. Entonces, todas las falacias que vamos a ver en el video son las mismas, muchachos, sino que tienen cambios de nombre. ¿Listo? Voy a mostrarles el video, comparto mi pantalla de una vez para que bajo este video ustedes puedan tener un ejemplo del entregable un poco que vamos a tener en este caso. ¿Listo? Entonces los dejo con el videito allí. Quizás si hay que dar alguna explicación la damos más adelante. ¡Mi pistola! Lo siento, la ley exige un periodo de espera de 5 días para hacer una investigación. ¿5 días? Pero si estoy enojado. Mi pistola lo mataría. Sí, pues no la tiene. Mendigo mercachifle. ¡Tú eres el bueno, Carl! ¡Tú sí que puedes volar! ¡Ay, estoy harto de que den por sentado que soy bueno en el básquetbol solo porque soy negro! Llegó Carlos, el negro que sabe jugar básquetbol, el negro que sabe jugar básquetbol. Patrulla antiosos. Oh, ni un
Un solo oso a la vista. La patrulla antiosas funciona de maravilla. Eso es autocomplacencia, papá. Gracias, nena. Según tu lógica, puedo alejar a los tigres con esta piedra. Ay, ¿cómo funciona? ¡No funciona! Ajá, Es una piedra inútil. ajá. Pero no veo ningún tigre por aquí. ¿Y tú? Lisa, quiero comprarte tu piedra. Pero viajar así no es totalmente gratificante. Marge, quiero sacudirme el polvo de este pueblo miserable. Quiero explorar el mundo. Quiero ver televisión en un horario diferente. Quiero ir a centros comerciales exóticos. Estoy harto de los hot dogs. Quiero buena carne, pastelillos, quiero salmón, tacos. Quiero vivir, Marge. Déjame vivir, Marge. Déjame, por favor. La gente normal ama la carne. Si me invitaran a una parrillada sin carne, yo diría, camarero, ¿dónde está la enjundia? Quiero impresionar a la gente, Lisa. No vives de ensalada. 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 No, No vives... No estoy de acuerdo, pero la tonada es pegajosa. Llega la Navidad. ¿Hay algo diferente en la cocina? Bueno, el tostador nunca me ha mentido. Bien, allí habían algunos ejemplos de falacias que podemos encontrar y ahora sí nos vamos a la actividad práctica semanal, ¿listo? Que será para el próximo viernes. La idea es la realización de un podcast. Un podcast es básicamente un archivo en audio donde ustedes van a explicar cada una de las falacias que tuvimos allí, no todas, van a escoger algunas de las más relevantes o las principales que podamos tener en este caso, van a explicarla y van a dar un ejemplo del cual ustedes puedan, pues obviamente, ilustrar en la tipología de falacia que están mostrando allí. Es decir, un poco advertir el ejemplo de cada una de las tipologías. Un podcast básicamente es una grabación donde ustedes hacen esa explicación. Hay algunos programas, hay algunos elementos, herramientas digitales en el cual pueden desarrollar su podcast. Pueden integrarle musicalización, animaciones, cortinas de audio, para que sea un poquito más dinámico, ¿listo? Lo que ustedes deben básicamente tener en cuenta es la temporalidad. Duración mínima del podcast, 3 minutos. Duración máxima, 5 minutos. ¿Cómo se puede hacer el podcast? De hecho, hasta una grabación de WhatsApp puede ser un podcast. Le ponen una musiquita de fondo y empiezan ustedes a hacer la explicación de estas falacias argumentativas. ¿Qué pueden hacer? Ir explicándolas y tomar fragmenticos de quizás algunos audios donde se representen las falacias. O ustedes mismos leer un argumento que tenga la falacia para que se pueda entender un poco mejor. Lo que les propongo acá en este caso es el cómo hacer un podcast. Está en material de estudio. Allí nos explican, primero nos dan el programa. Es un programa de hecho bastante bueno que se llama Anchor, porque nos permite editar, incluir música, proponer varios elementos allí dispuestos sobre los cuales ustedes pueden trabajar. De hecho, este video nos da algunos tips sobre los cuales podemos ir desarrollando nuestro trabajo de podcast. ¿Alguna preguntita hasta acá, muchachos, sobre el entregable? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Profe, Sí, dime. digamos, ¿cuántas falacias podemos escoger cada uno? Vale, bien. Pueden escoger más o menos de a 5 falacias para hacer el trabajo, ya que las 10 nos llevarían un poquito más de temporalidad y la idea es que un podcast apunte a la rapidez un poco de la explicación
para no perder el foco de atención. ¿Qué nos da la focalización también de la atención? La musicalización y la animación de los sonidos. Me parece también un poco relevante porque se diferencia mucho el uno explicar un tema en un audio que no tenga musicalización, animaciones, ya que tiende a ser muy monótono y recaer un poco en la parte aburrida. Si nosotros incluimos musicalización, algunos asuntos allí relevantes, podemos desarrollar un buen ejercicio de falacias argumentativas. De hecho, en el video de cómo hacer un podcast, nos presentan esa herramienta sólida sobre la cual ustedes pueden desarrollar sus argumentos o sus falacias argumentativas. Algo importante, muchachos, y que tengan muy en cuenta a la hora de hacer sus trabajos: el sonido, el audio. Por eso acá un poco nos dan unos consejos útiles para desarrollar ese podcast que podemos hacer nosotros a nivel práctico. Y es el uso de audífonos con ese micrófono que trae para los auriculares. Ese mecanismo nos puede servir mucho. Entonces les recomiendo mucho que vean el video de orientación para que logren hacer su entregable de la semana. Algo importante también, a la hora de entregar el archivo, si no quieren trabajar con Anchor, o si trabajan con Anchor, me envían el enlace, no hay problema. Pero si trabajan con otro programa, ya sea WhatsApp, ya sea otra herramienta digital, y al enviar el MP4 a veces es muy pesado. ¿Qué pueden hacer? Subirlo a YouTube con una imagen de fondo que sea única. Aquí lo importante es el audio. Lo que vamos a tener en cuenta siempre va a ser netamente el audio. 5 máximo y mínimo 3 minuticos allí dispuestos. ¿Alguna otra duda que tengamos allí? Profe, sí, una duda, digamos, con respecto a la entrega del archivo. Sí. Es que la vez pasada dijiste que se podía enviar, digamos, el link, pero lo que yo había hecho era pegar el link en una hoja en Word y no me dejaba subir ningún Word, o sea, no, Vale, no sé cómo se podría subir el Sí, me toca link. subirles la capacidad de la entrega del Word para que ustedes puedan hacer sus envíos de la mejor manera, porque hay unos que no suben, ya que son muy pesados. Entonces, de hecho, ahorita apenas acabamos acá la reunión que tenemos, voy a darles un poquito voy a subir la capacidad que tiene de entrega para que puedan hacer el envío de sus archivos de Word con ese enlace allí propuesto, pues que les va a servir mucho. Esto no solamente les va a permitir un poco formarse en términos prácticos de las herramientas digitales, sino que va a ser una experiencia muy interesante para que quizás la apliquen en otras asignaturas. ¿Listo? Voy a tomar la lista de la sesión de hoy. Voy a apagar un momentico el micrófono y ya vuelvo con ustedes. Listo, muchachos. Entonces la idea es que hagamos un buen trabajo, que desarrollemos un buen podcast. Por favor, tengan en cuenta el audio. Eso sí, se los voy a recomendar porque a veces la voz se pierde con la música si se pone muy dura.
En Anchor todo eso se puede arreglar, por eso les recomendaba el video. Cuando vayan a realizar su podcast, escúchenlo después de hacerlo, porque a veces nosotros pues lo enviamos de una vez y no tenemos en cuenta esos detallitos que quizás pueden advertirse después del envío como tal. Entonces, por favor, también tener muy en cuenta todos esos elementos prácticos que se puedan allí discutir, ¿listo? Y la idea es que lo podamos hacer para el próximo viernes, ya esté desarrollado, y que podamos establecer ya el vínculo de discusión con cada uno de los elementos que ustedes dispusieron, la realización óptima y práctica de nuestro podcast. Pueden empezarlo a hacer desde ahorita, quizás hay unas fallas de edición, eso lleva un poquito de tiempo, preparar un poco el libreto, la lectura del guión, entonces tengan muy en cuenta, jueguen mucho con la musicalización y los elementos allí dispuestos, ¿listo? Y ese es nuestro escenario de aquí en adelante. Las 3 semanas que nos hacen falta, la idea es que podamos desarrollar un buen trabajo, una buena realización óptima en términos de las discusiones que se van a dar de aquí para arriba, y ya pues básicamente es en consonancia con nuestro último corte académico, que pues ya es la finalización de nuestro semestre en términos de contenidos. ¿Listo? Bien, les agradezco mucho la asistencia, las participaciones en algunos casos, todos los elementos que allí se pudieron discutir. Recuerden que si tienen dificultades con el trabajo, con la entrega, con la perspectiva tecnológica, me pueden ir avisando para tenerlos en cuenta, para quizás una orientación del trabajo también, pues la idea es poder orientarlos. Pueden comunicarse con Lorena, quien es la monitora, o acá internamente en la plataforma me pueden escribir para cualquier duda o dificultad que tengan en el proceso de realización. Mucha suerte con este trabajo. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien de salud. Ya nos estaremos entonces escuchando el próximo viernes a las 7 de la mañana, ya con nuestros podcasts realizados. ¿Listo? Les agradezco mucho. No sé si tengan alguna duda final o todo claro. Profe, todo claro. Listo. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, muchachos, les agradezco mucho. Que tengan un feliz Chao, día. profe, muchísimas gracias. Bueno, no, a ustedes muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Y Hasta luego, profe. hasta Profe. luego. Hasta luego. Nos escuchamos el próximo viernes.